Tiene la palabra el asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Luego de escuchar la intervención del asambleísta que me antecedió, justifico aún más el comenzar la presentación de mi argumentación a favor del otorgamiento de la inmunidad con algún antecedente que permita que los asambleístas aquí presentes identifiquen plenamente de lo que estamos tratando cuando hablamos de la figura de la inmunidad que es tan antigua como la fundación de Roma y de su derecho establecido como el cimiento de la legislación de los tiempos. Ya en esa época se hablaba de la necesidad de que determinados funcionarios, como lo eran los diplomáticos, gozaran de una inmunidad con la finalidad de estar precautelados de acciones que pudieran impedir el correcto ejercicio de sus funciones. Posteriormente, en 1946, se estableció la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. En 1961 se dio la Convención de Viena y posteriormente se estableció el conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos. Sí, los derechos humanos que hay que defender, desde el lado de la inmunidad y desde el lado de la lucha por la no impunidad. Derechos humanos mediante una lucha contra la impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y es importante entender el concepto de inmunidad, porque aquí se lo confunde con impunidad, se lo confunde con otras figuras jurídicas. Guillermo Camanellas, en su diccionario enciclopédico, define el término inmunidad como una exención o liberación de cargas personales o reales, al tiempo que señala que la inmunidad puede ser personal, real o local, según a lo que se haga referencia. Y así se establecieron las clases de inmunidad, y no fue por gusto, y no fue para encubrir ni fue para perseguir, fue para la búsqueda de la verdad en determinados hechos y acontecimientos a lo largo de la historia. Se estableció la inmunidad diplomática con el antecedente romano, la inmunidad parlamentaria, la inmunidad de jurisdicción e inclusive la inmunidad eclesiástica. El reconocimiento de esas inmunidades, prerrogativas, privilegios y cortesías nacen de fuentes, obviamente la primera, la ley, los tratados que tienen que ser parte de este debate y la costumbre y las prácticas internacionales. Y es así como en este gobierno, en el 2007, mediante decreto ejecutivo 305, se crea la Comisión de la Verdad, con una duración de 9 meses prorrogables, con 3 meses adicionales. ¿Y cuál era su finalidad? Hago un paréntesis para indicar que todavía no conocemos el informe de la Comisión de la Verdad y ya hay asambleístas que se pronuncian en contra de lo que esa comisión vaya a decir y en contra de la inmunidad porque no se han atendido intereses particulares. La inmunidad no puede ser vista a favor de la comisión o en contra en función de que se atiendan o no intereses particulares. La inmunidad tiene que ser vista en la búsqueda de esa verdad que necesitamos transparentar al pueblo ecuatoriano. Y claro que existe la presunción de inocencia, pero también existen los indicios de culpabilidad que tienen que ser oportunamente juzgados. Y dentro de esa finalidad se establecieron objetivos. Ninguno de esos objetivos habla de que la comisión tiene que ver con judicializar o emitir sentencias o fallos condenatorios de ninguna naturaleza. Si ese fuera el propósito, sería un despropósito y además una ilegalidad. Pero sus objetivos son solicitar desclasificación de archivos confidenciales, promover reconocimiento a las víctimas de dichas violaciones y diseñar las políticas de reparación que están en la Constitución. Además, recomendar reformas legales e institucionales y determinar la existencia de probables indicios. Escúchenme los abogados y los que no lo son. Déjense hablar de que aquí se está juzgando.
Aquí se está buscando elementos e indicios para saber si se cometieron o no hechos execrables en gobiernos y en períodos pasados. Investigar, solicitar, promover, recomendar y determinar no tienen que ver ni con sancionar ni con juzgar. Y el rol histórico de la Comisión de la Verdad es aquel en que estos organismos son de investigación, son temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre una constante de abusos que se cometieron contra derechos humanos. Aquí estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando no de las comisiones, sino de una comisión que ha recibido su nombre por la experiencia de más de 30 países y más de 32 comisiones, todas ellas llamadas de la verdad. Yo hago énfasis a esta comisión en particular, defensora de los derechos humanos, que también se llama Comisión de la Verdad. Y así, de acuerdo con la organización no gubernamental Amnistía Internacional, como lo indicaba, más de 30 países han creado comisiones de la verdad para juzgar más de 32 hechos que se han cometido principalmente en América Latina y principalmente en el mismo periodo, qué coincidencia, de aquellos que investigan y cuyo informe se ha dado por parte de la Comisión. Se establecieron comisiones de la verdad en Argentina, en Bolivia, en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en Paraguay, en Perú, en Uruguay. ¿Acaso esta figura no es reconocida internacionalmente? Por supuesto que lo es reconocida. Y la inmunidad es implícita a esta comisión. Ejemplos como el de Guatemala, donde expresamente nació la comisión con la inmunidad necesaria. La falla de la creación de esta comisión es que no haya nacido con esa prerrogativa, pero tenemos que subsanarla en este pleno, vía esta ley, para que se pueda conocer no solo la verdad. No vamos a evitar crímenes como los que se manifestaron hace un momento al día siguiente del conocimiento, pero por lo menos tenemos la herramienta legal en nuestras manos para evitar la persecución que se pueda dar a quienes hoy valientemente van a indicar criterios relacionados e indicios con esta comisión. Presuntas inconstitucionalidades se alegan, aquella que tiene que ver con la letra K del artículo 76. Nadie será juzgado por tribunales de excepción. Este no es un tribunal de excepción, digámosle la verdad al país. Esto lo que es una comisión que va a establecer si hay indicios o no de responsabilidad. ¿A qué le teme la gente? Esos indicios tendrán que ser, en el caso de ser relevantes, tomados por las autoridades competentes y seguir las vías administrativas y judiciales, si ese es el caso. Entonces, no estamos hablando de que existen aquí unos tribunales de excepción, como alguien lo mencionaba. El artículo 76, numeral 2 también de la Constitución, se presume la inocencia de toda persona, pero por supuesto, nosotros partimos de ese precepto constitucional, pero si todavía no conocemos el informe de la comisión, pero en el evento no consentido de que se mencionen nombres, habrá que estar atentos a que la justicia haga la indagación correspondiente para determinar responsabilidades. Finalmente, por favor, la siguiente lámina. Es importante recalcar que el artículo 417, a la última lámina, por favor, 417 de la Constitución ya establece que debemos remitirnos a más de la Constitución. A través de ella, en el caso de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicación directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Y esos principios son los que estableció las Naciones Unidas en el artículo 7 que bien mencionó Marisol en su intervención, en el numeral segundo, que habla de que es importante, gracias, concluyo enseguida, señora Presidenta, que es necesario que haya una inmunidad que proteja a las personas. Finalmente, me permito citar la frase del filósofo inglés Jeremías Bentham, que dice:
está la fuerza irresistible de la verdad, que lo único que pide y lo único que necesita es libertad para mostrarse. El sol no necesita ningún rótulo para que se le distinga de la oscuridad. Muchas gracias, señora presidenta.